Caso número 1. Eventos inexplicables de las misiones Apolo. En el vasto y oscuro vacío del espacio, la humanidad ha logrado hazañas que desafían la lógica misma. La era de las misiones Apolo, un legado de exploración e ingenio, se encuentra salpicada de eventos inexplicables que han sido cuidadosamente archivados y en su mayoría ignorados por quienes prefieren aceptar la narrativa oficial. Sin embargo, hay quienes han puesto en tela de juicio estos relatos, sugiriendo que los astronautas no solo enfrentaron el desafío de aterrizar en la Luna, sino que también se encontraron con fenómenos que desdibujan la línea entre lo científico y lo sobrenatural. El programa Apolo comenzó en 1961, pero fue en 1969 cuando el Apolo 11 llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a convertirse en los primeros humanos en caminar sobre la superficie lunar. Sin embargo, pocos saben que durante esa misión se reportaron una serie de anomalías que harían que cualquier escéptico se retorciera en su asiento. Según archivos desclasificados, durante el descenso hacia la Luna, los astronautas informaron de extrañas luces parpadeantes en el horizonte lunar, luces que no podían ser explicadas por la tecnología de la época ni por las condiciones naturales del satélite. Estos destellos fueron rápidamente desestimados como reflejos o fenómenos ópticos, pero para aquellos que han estudiado el caso detenidamente, la coincidencia es perturbadora. Más inquietantes son las declaraciones de los astronautas del Apolo 12, Charles Pitt Conrad y Alan L. Bean, quienes en noviembre de 1969 se encontraron con un misterioso objeto en la superficie lunar. Durante sus caminatas extravehiculares, ambos hombres afirmaron haber observado lo que parecían ser estructuras artificiales en la distancia. Aunque estas afirmaciones fueron minimizadas en las conferencias de prensa, muchos conspiracionistas han interpretado sus palabras como un reconocimiento tácito de algo más grande, una posible evidencia de vida extraterrestre o, al menos, de civilizaciones antiguas que habitaron la Luna. Los registros de sus comunicaciones con el control de la misión revelan momentos de asombro y confusión, sugiriendo que los astronautas vieron algo que les impactó profundamente, aunque nunca se atrevieron a expresarlo abiertamente. La misión Apolo 13, famosa por su fracaso técnico, también se convierte en un hito en esta historia de terror. En 1970, un explosivo fallo en el módulo de servicio dejó a los astronautas Jack Swigert, Jim Lovell y Fred Hess varados en medio del espacio. Sin embargo, lo que realmente aterró a la tripulación no fue solo la inminente falta de oxígeno o el frío extremo del vacío interplanetario, sino un extraño sonido que resonaba dentro de su nave. En sus grabaciones, los astronautas describen un timbre que parecía provenir del exterior, un ruido que no podía ser identificado y que les causó una sensación de inminente peligro. Al regresar a la Tierra, las críticas sobre el estado emocional de los astronautas se intensificaron, y algunos médicos especularon sobre posibles efectos psicológicos derivados de estar expuestos a un entorno tan hostil y desconocido. A medida que las misiones avanzaban, los relatos de fenómenos inexplicables continuaron. En 1971, durante el Apolo 15, David Scott y James Owen fueron testigos de un evento que desafiaría la comprensión humana, una esfera brillante, que se movía sin rumbo aparente, fue capturada en sus cámaras. A su regreso, las imágenes fueron desclasificadas y analizadas, pero los expertos no lograron ofrecer una explicación convincente. A pesar de las teorías populares que sugerían que podría tratarse de un meteoro o un reflejo, el hecho de que la esfera cambiara de dirección y velocidad ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la existencia de tecnologías avanzadas o incluso seres de otro mundo que estaban observando los movimientos de los humanos en la Luna. Con cada nuevo descubrimiento, las teorías sobre la existencia de vida extraterrestre se intensificaron. Algunos científicos y ufólogos han promovido la idea de que las misiones Apolo eran en realidad una tapadera para encubrir el contacto con seres de otros planetas. Los testimonios de los astronautas, junto con informes de avistamientos ovni en el mismo periodo, alimentan esta teoría. Por ejemplo, durante el regreso del Apolo 16 de enero de 1972, los astronautas John Young y Charles Duke tuvieron un encuentro visual con un objeto volador no identificado que se movía a gran velocidad cerca de su cápsula. Este encuentro fue registrado en audio y posteriormente censurado por la NASA, lo que solo ha alimentado las sospechas de que hay algo más en juego. A lo largo de las misiones, los astronautas también informaron de alteraciones en sus equipos.
En varias ocasiones, los instrumentos de navegación y medición comenzaron a fallar inexplicablemente. Esto se documentó especialmente durante el Apolo 14, donde Alan Shepard y Edgar Mitchell experimentaron variaciones incomprensibles en la gravedad local. Algunos teóricos sugieren que estas anomalías podrían ser el resultado de interacciones con fuerzas desconocidas, tal vez relacionadas con la estructura del espacio-tiempo o con la propia naturaleza de la Luna, un lugar que aún guarda secretos oscuros y profundos. Un aspecto perturbador que rodea a las misiones Apolo es el silencio que ha envuelto a los astronautas después de su regreso. Muchos de ellos, al ser entrevistados años más tarde, mostraron signos de angustia y reticencia a hablar sobre ciertos eventos. Jim Lovell, por ejemplo, se negó a comentar sobre el sonido extraño que escuchó durante el Apolo 13, un silencio que ha llevado a especulaciones sobre la presión que ejerció la NASA para mantener en secreto ciertos hallazgos. ¿Qué es lo que realmente vieron y escucharon? La falta de respuestas claras ha dado pie a innumerables teorías sobre encubrimientos y manipulaciones de la información. Mientras el tiempo avanza, el legado de las misiones Apolo sigue vivo, pero también es un recordatorio escalofriante de que algunos eventos están destinados a permanecer en la penumbra. La misteriosa desaparición de imágenes y datos relacionados con encuentros inexplicables, así como la represión de testimonios de astronautas, han creado un aura de conspiración que persiste hasta hoy. Documentales y libros han abordado el tema, pero muchos de estos esfuerzos han sido descalificados por los escépticos que se aferran a la noción de que la ciencia debe prevalecer sobre la fantasía. En la actualidad, la búsqueda de la verdad tras los eventos inexplicables de las misiones Apolo continúa. Investigadores independientes, ufólogos y entusiastas de la exploración espacial siguen preguntándose, ¿qué secretos se ocultan en la vasta soledad de la Luna? Si bien el legado de las misiones Apolo es uno de logro humano, también es un espejo de nuestros miedos más profundos, de lo desconocido que acecha más allá de nuestro mundo. La verdad puede ser más extraña que la ficción, y en este caso, la oscuridad del espacio puede ser un refugio para lo que realmente acecha en la sombra de nuestro propio entendimiento. Caso número 2. El incidente de Dyatlov Pass. El incidente de Dyatlov Pass es uno de los misterios más escalofriantes de la historia contemporánea, un enigma que ha dejado a investigadores y entusiastas del horror contemplando sus implicaciones durante más de 6 décadas. En enero de 1959, un grupo de 9 esquiadores experimentados, liderados por Igor Dyatlov, emprendió una expedición hacia los montes Urales en la Unión Soviética. Lo que comenzó como una simple aventura se transformó rápidamente en una pesadilla inexplicable que sigue causando escalofríos hasta el día de hoy. Los cuerpos fueron encontrados meses después, en circunstancias que desafiaban toda lógica y razón. La forma en que murieron y las extrañas evidencias encontradas en su campamento han generado teorías que van desde accidentes fatales hasta encuentros con lo sobrenatural. El 27 de enero de 1959, el grupo de Dyatlov partió hacia la montaña Otorten en una travesía que había sido cuidadosamente planificada. Eran jóvenes, llenos de vida y ansiosos por explorar la naturaleza salvaje. Sin embargo, lo que debería haber sido un viaje memorable se convirtió en una odisea mortal. Durante el recorrido, los miembros del grupo enviaron postales desde el camino, pero a medida que pasaban los días y la fecha de regreso se acercaba, la preocupación comenzó a crecer entre sus seres queridos. El 12 de febrero, se lanzó una operación de búsqueda, y después de varios días de exploración, el campamento fue hallado en un estado que parecía desafiar cualquier explicación racional. El campamento, ubicado en una ladera nevada, fue encontrado abandonado y en un estado caótico. Las tiendas estaban rasgadas desde adentro hacia afuera, lo que sugiere una huida precipitada, como si los integrantes del grupo hubiesen salido en medio de un pánico total. Los equipos estaban dispersos, las pertenencias dejadas atrás, y no había rastro de un incendio o alguna señal de que el grupo hubiera intentado encender fuego para calentarse. Esta falta de lógica sobre cómo un grupo tan experimentado pudo actuar de manera tan irracional alimentó las especulaciones. Pero lo más perturbador estaba por venir, los cuerpos aparecieron en diferentes lugares y en condiciones desconcertantes. Los cadáveres fueron encontrados en una serie de posiciones inquietantes. Algunos estaban semi-vestidos, como si hubieran abandonado sus refugios en la noche helada de manera desesperada.
Otros presentaban lesiones que no coincidían con la mera exposición al frío. Uno de los cuerpos, el de un joven llamado Georgi Krivonischenko, mostró marcas en la piel y heridas internas, como si hubiera sido víctima de una fuerza extraordinaria. Otro, el de Lyudmila Dubinina, tenía la lengua cortada, y los ojos y parte del cráneo estaban ausentes. Estas anomalías llevaron a muchos a preguntarse si estaban ante un ataque de animales salvajes, un fenómeno natural o un evento mucho más oscuro. Las teorías comenzaron a proliferar, desde las más plausibles hasta las más absurdas. Algunos sostuvieron que el grupo había sido víctima de una avalancha, aunque muchos expertos descartan esta teoría debido a la ubicación de los cuerpos y la disposición del campamento. Otros se aventuraron a sugerir que habían sido atacados por un grupo de nativos de la zona, pero no se encontró evidencia suficiente que respaldara esta hipótesis. A medida que los días se convirtieron en semanas, la intriga se transformó en un frenesí, y las teorías conspirativas comenzaron a surgir. Se insinuó que el gobierno soviético había estado involucrado en experimentos secretos relacionados con armas de radiación o que el grupo había tenido un encuentro cercano con extraterrestres. La posibilidad de una prueba militar también ganó terreno, especialmente después de que algunos testigos afirmaran haber visto luces extrañas en el cielo la noche de la tragedia. Este punto se intensificó cuando se supo que, poco antes del accidente, se llevaron a cabo pruebas de misiles en la región. Sin embargo, el silencio del gobierno y el control sobre la información solo alimentaron las especulaciones. Con el tiempo, algunos investigadores incluso sugirieron que el fenómeno conocido como infrasound, que puede provocar pánico y desorientación en personas, podría haber jugado un papel crucial en la decisión del grupo de abandonar su tienda en medio de la tormenta de nieve. A medida que las investigaciones continuaban, un detalle escalofriante emergió. Los exámenes forenses revelaron que algunos de los esquiadores tenían niveles inusuales de radiación en sus cuerpos, lo que llevó a muchos a preguntarse si habían estado expuestos a algún tipo de material radiactivo. Este descubrimiento reforzó las teorías de un encubrimiento gubernamental y dejó a la comunidad científica perpleja. La idea de que un grupo de jóvenes aventureros pudiera haber tenido un encuentro con fuerzas más allá de su comprensión se apoderó de la imaginación popular, convirtiendo el caso en un mito moderno. Finalmente, en 1959, el misterio se cerró oficialmente cuando las autoridades concluyeron que los esquiadores habían muerto por una combinación de hipotermia y lesiones accidentales. Sin embargo, esta conclusión no sentó bien con muchos. A través de los años, se han realizado documentales, libros y hasta películas que intentan desentrañar el horror detrás del incidente, pero nunca se ha conseguido una respuesta definitiva. La duda persiste en cada rincón, como un eco que resuena en la conciencia colectiva. En la actualidad, el incidente de Dyatlov Pass se mantiene como un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que la naturaleza puede ser tanto hermosa como aterradora. Cada año, turistas y buscadores de respuestas viajan a la remota región de los Urales, deseosos de caminar por donde una vez lo hicieron esos desafortunados esquiadores. Las montañas parecen guardar secretos que se niegan a ser revelados, y cuando la niebla envuelve el paisaje, es fácil imaginar que el eco de aquellos gritos perdidos aún resuena en el aire helado. A medida que los años pasan, las teorías siguen evolucionando, y el horror de Dyatlov Pass se convierte en parte del folclore local, en una leyenda que se cuenta a la luz de las fogatas. Las preguntas persisten, pero las respuestas son escurridizas, como las sombras que se deslizan por la nieve. ¿Qué sucedió realmente aquella noche fatídica? ¿Fue un accidente trágico, un experimento militar, o algo más siniestro y sobrenatural? Las respuestas están enterradas en la nieve y el silencio de los montes Urales, aguardando a que alguien se atreva a desenterrarlas, aunque el precio que se pague por ello sea inestimable. Caso número 3. Los secretos de la Antártida. La Antártida, un vasto desierto helado que cubre el 14% de la superficie terrestre, ha sido durante siglos un lugar de fascinación y horror. En la década de 1911, el explorador noruego Roald Amundsen se convirtió en el primer ser humano en alcanzar el Polo Sur, pero lo que encontró allí, más allá del hielo y la nieve, es un misterio que aún persiste. Durante años, informes extraños y teorías conspirativas han rodeado este continente helado, sugiriendo que no es solo un desierto inhóspito,
sino un lugar donde los secretos de la humanidad podrían estar enterrados bajo capas de hielo eterno. La historia comienza con la Operación Iqiyum de 1946, cuando los Estados Unidos llevaron a cabo una extensa misión de exploración militar. Aunque oficialmente se argumentó que su objetivo era estudiar el clima y cartografiar la región, muchos creen que había otras intenciones. A medida que las naves de guerra surcaban las aguas heladas, surgieron rumores de encuentros con objetos voladores no identificados, lo cual despertó la curiosidad y el miedo a partes iguales. A lo largo de los años, numerosos avistamientos de luces extrañas y fenómenos inexplicables han sido reportados en la región antártica. En 1959, un grupo de científicos que trabajaba en una base de investigación cerca de la costa informó haber visto un destello brillante en el cielo, seguido de un sonido ensordecedor que resonó en la tundra. Algunos de los investigadores afirmaron que la luz parecía emanar de un área específica del terreno, donde el hielo era más delgado. Intrigados, se aventuraron a investigar, solo para descubrir un cráter perfecto en forma de disco en el hielo, que parecía ser el resultado de un impacto. Sin embargo, cuando intentaron documentar el hallazgo, sus cámaras fallaron misteriosamente, como si una fuerza desconocida hubiera intervenido para ocultar la verdad. Con el paso de las décadas, la Antártida se convirtió en el escenario de numerosas expediciones científicas. Sin embargo, algunos de estos equipos encontraron más de lo que esperaban. En 1983, un grupo de geólogos descubrió una serie de formaciones inusuales en el fondo del océano que rodea la plataforma continental. Estas estructuras, que parecían ser enormes pirámides, fueron rápidamente catalogadas como formaciones naturales, pero la comunidad científica se mostró escéptica. Las imágenes de sonar mostraban líneas rectas y ángulos imposibles que desafiaban cualquier explicación lógica. Podrían ser vestigios de una civilización perdida o incluso de una inteligencia extraterrestre. Las teorías comenzaron a circular, alimentadas por la aversión de los gobiernos a discutir abiertamente lo que podría haberse encontrado. Cada vez más, las historias sobre la Antártida comenzaron a entrelazarse con relatos de antiguas civilizaciones. Algunos teóricos sostienen que la Antártida fue una vez un continente habitable, hogar de culturas avanzadas que prosperaron antes de ser sepultadas por el hielo tras cataclismos naturales. Supuestos textos antiguos mencionan mapas que indican la ubicación de ciudades perdidas bajo el manto de hielo. El más famoso de estos textos es el Piri Reis, un mapa del siglo XVI que representa partes de la Antártida sin hielo, lo que lleva a muchos a preguntarse si realmente había personas que conocían la Tierra antes de su congelación. Las teorías sobre extraterrestres y civilizaciones avanzadas se entrelazan, sugiriendo que quizás aquellos que habitaron allí antes de la era del hielo poseían conocimientos superiores que se han perdido en el tiempo. En el año 2002, un equipo de investigadores descubrió un vasto lago subglacial, conocido como el lago Vostok, atrapado debajo de la capa de hielo de la Antártida. Este lago, que ha estado sellado durante millones de años, contiene ecosistemas que jamás han sido alterados por el ser humano. Las muestras tomadas revelaron formas de vida microbiana que desafían todas las leyes biológicas conocidas. Pero lo que verdaderamente inquietó a los científicos fue la presencia de un extraño compuesto químico que no podía ser identificado. Mientras se llevaban a cabo análisis adicionales, un grupo de expertos en biología molecular comenzó a sospechar que estas criaturas podrían poseer propiedades únicas, como la capacidad de sobrevivir en condiciones extremas o incluso comunicarse de maneras que desafían la comprensión humana. ¿Acaso este descubrimiento era la clave para comprender la vida en otros planetas? En el corazón de esta inexplorada y temida región, las bases de investigación también han sido objeto de extrañas desapariciones. En 2013, un equipo de científicos desapareció sin dejar rastro mientras realizaba estudios en una ubicación remota. Las autoridades locales consideraron el caso como un simple accidente, pero los sobrevivientes de expediciones anteriores compartieron relatos de experiencias aterradoras. Según ellos, se escuchaban ecos de voces susurrantes en la oscuridad, sombras que parecían moverse detrás de los bloques de hielo, como si algo los estuviera observando. Aquellos que regresaron hablaron de una sensación de ser invadidos por una presencia, una entidad que les advertía que no debían interferir con lo que estaba oculto bajo el hielo. Las teorías sobre la actividad paranormal en la Antártida proliferaron,
llevando a muchos a cuestionar la verdadera naturaleza del continente. Algunos investigadores sugirieron que ciertos fenómenos atmosféricos, como las auroras boreales, podrían estar conectados con la activación de antiguos artefactos extraterrestres enterrados en el hielo. Otros afirmaban que la vibración de la Tierra a través de terremotos menores había liberado fuerzas olvidadas que dormían bajo la superficie. En 2016, se registraron anomalías magnéticas en ciertas áreas de la región, lo que llevó a algunos a especular que existían estructuras masivas, posiblemente construcciones artificiales, que estaban interfiriendo con los instrumentos de medición. Los relatos de encuentros cercanos con seres no humanos llegaron a desdibujar aún más la línea entre la realidad y la ficción. En 2020, un grupo de turistas que pasaban unas vacaciones en una estación de investigación realizaron grabaciones de un objeto volador acoplándose a un vehículo de exploración. Estas imágenes, que fueron rápidamente desmentidas como un hoax por las autoridades, nunca fueron completamente descartadas por los teóricos de la conspiración. Las sombras que aparecían en las grabaciones parecían tener formas humanoides, un indicio perturbador de que los mitos sobre la vida extraterrestre en la Antártida podrían tener un atisbo de verdad. Las investigaciones sobre el fenómeno de los hombres de negro comenzaron a surgir en conexiones con la Antártida. Según varios testimonios, individuos vestidos de negro han sido vistos rondando las bases de investigación, supuestamente para prevenir que la información sobre hallazgos anómalos llegue al público. Estos hombres, enigmáticos y silenciosos, han sido descritos como poseedores de una autoridad inquietante, capaces de borrar registros y hacer desaparecer a quienes intentan revelar la verdad sobre lo que está ocurriendo en el continente helado. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué están tratando de proteger y a quiénes sirven realmente? El último año ha traído consigo un incremento en la actividad en la Antártida, donde nuevos hallazgos en el hielo han llevado a la comunidad científica a trabajar frenéticamente. Se han encontrado patrones geométricos que parecen indicar que alguna vez hubo actividad humana o de seres inteligentes en el continente. Los datos de satélite revelaron estructuras perfectamente alineadas que apuntan hacia el Polo Sur, creando un mapa de puntos que algunos creen que podrían ser rutas hacia un antiguo refugio. Los científicos, divididos entre el entusiasmo y el temor, enfrentan la decisión de seguir indagando o retirarse ante lo desconocido. Sin embargo, cada vez que se acerca la primavera, más exploradores se ven atraídos por los misterios de la Antártida, buscando respuestas mientras evitan las advertencias de aquellos que han tenido experiencias inquietantes. Mientras el mundo observa la Antártida, la pregunta sigue siendo, ¿qué secretos permanecen ocultos bajo sus capas de hielo? La historia del continente es un hilo que une lo conocido y lo desconocido, un espacio donde la ciencia se encuentra con la superstición. A medida que las expediciones continúan y los secretos se despliegan lentamente, la Antártida se convierte no solo en un símbolo de aislamiento y frío, sino también en una puerta hacia lo desconocido, donde la realidad podría ser más aterradora de lo que jamás se imaginó. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que realmente se oculta en las profundidades de este continente olvidado? Caso número 4. La Isla de Pascua. La Isla de Pascua, un remoto y enigmático lugar en el vasto Océano Pacífico, ha intrigado a la humanidad desde su descubrimiento por los europeos en el siglo XVIII. Conocida por sus enormes estatuas de piedra, los moais, este pequeño territorio chileno encierra en sus paisajes áridos y solitarios una historia tan compleja como aterradora. Se dice que aquellos que han pisado sus tierras han sentido una presencia, un susurro del pasado que se niega a ser olvidado. Pero, ¿qué oscuros secretos ocultan realmente estas tierras? Los primeros habitantes de la isla, según las teorías más aceptadas, llegaron alrededor del año 1200 después de Cristo, provenientes de Polinesia. Se asentaron en este confín del mundo, construyendo una civilización floreciente basada en la agricultura y la pesca. Sin embargo, a medida que su población crecía, las tensiones sociales comenzaron a surgir. Los moais, estas imponentes esculturas que representan a sus ancestros, no solo eran símbolos de poder, sino también de un culto que buscaba la protección de fuerzas sobrenaturales. La construcción de estas estatuas requería una inmensa cantidad de recursos, lo que llevó a la sobreexplotación de la isla. Con el tiempo, la deforestación desmedida comenzó a destruir el ecosistema de la isla.
Las palmeras, antes abundantes, fueron taladas para proporcionar madera a la construcción de los moais y para el uso cotidiano. Sin árboles para fijar el suelo, la erosión se intensificó, y con ella, la escasez de alimentos. La población, ahora dividida y desesperada, cayó en la barbarie. Las guerras tribales estallaron, y la sociedad, una vez próspera, se sumió en un caos inimaginable. En medio de esta crisis, surge la figura del hombre pájaro, un culto que prometía salvación a través de rituales cada vez más oscuros. Las teorías sobre la desaparición de la cultura Rapanui son múltiples y perturbadoras. Algunos estudiosos sugieren que la llegada de los europeos en el siglo XVIII, con sus enfermedades desconocidas y su violencia, aceleró la caída de esta civilización. Sin embargo, otros sostienen que el colapso fue consecuencia directa de su propia codicia y ambición. La última gran guerra entre clanes, conocida como la Guerra de los Hombres Pájaro, dejó a la isla sumida en una espiral de muerte y destrucción. Los rituales para coronar al nuevo líder, donde los hombres competían en pruebas mortales, resultaron en una cadena de sacrificios humanos, vidas entregadas a deidades que parecían haber olvidado a su pueblo. A medida que la población disminuyó, los moais, que alguna vez fueron venerados, comenzaron a ser derribados. Los cultos de adoración se volvieron cada vez más erráticos y violentos. Se dice que algunos habitantes comenzaron a ver a los espíritus de sus ancestros vagando por la isla, atormentados y enojados por la traición de aquellos que habían olvidado su legado. Así, los relatos de fenómenos extraños comenzaron a proliferar, luces en el cielo, sombras que se movían en la oscuridad, y susurros en el viento que parecían advertir a quienes ignoraban la historia de su tierra. Los misterios de la isla de Pascua no se limitan a su pasado. Las exploraciones modernas han revelado otros aspectos inquietantes. En 1914, el arqueólogo estadounidense William Muller realizó excavaciones que llevaron a la luz nuevos vestigios de una civilización que había dejado su huella indeleble en el entorno. Sin embargo, su trabajo también despertó el interés de grupos esotéricos interesados en las antiguas prácticas de la isla. A partir de ahí, comenzaron a surgir teorías sobre portales dimensionales y energías místicas que supuestamente emanan de los moais, convirtiendo a la isla en un nuevo centro de atracción para quienes buscan lo sobrenatural. La figura del moai que llora ha capturado la imaginación de muchos. Se dice que esta estatua, localizada en una zona remota de la isla, está dotada de una extraña energía que provoca que quienes se acercan sientan una profunda tristeza. Algunos visitantes han reportado experiencias aterradoras, como visiones de una civilización condenada a repetir sus errores o incluso susurros que parecen provenir de las estatuas mismas. Las leyendas urbanas que rodean a la isla han llevado a algunos a creer que los moais son guardianes de secretos que el hombre no debería descubrir. En la actualidad, la isla atrae a miles de turistas cada año, pero muchos ignoran los oscuros relatos que la rodean. Aquellos que se aventuran a explorar sus rincones aislados a menudo se encuentran con inexplicables fenómenos. Historias de desapariciones, de personas que nunca regresan de sus expediciones en busca de conocimiento, han ido creciendo. Algunos afirman haber visto siluetas en el horizonte que desaparecen al acercarse, mientras que otros hablan de una sensación constante de ser observados, de que algo o alguien acecha entre las sombras. Las investigaciones científicas han intentado desentrañar el misterio de la evolución social y el colapso de la civilización Rapanui, pero los resultados son a menudo perturbadores. El análisis de los restos óseos revela signos de estrés y malnutrición, así como traumas que sugieren un ambiente hostil y violento. Esto ha llevado a la conclusión de que la propia sociedad se devoró a sí misma, un destino similar al que, según muchas teorías apocalípticas, podría enfrentar la humanidad actual si no se toman medidas urgentes. La idea de que la historia se repite es quizás el temor más grande que la isla nos deja, un eco de advertencia que resuena en nuestros tiempos. A pesar de todos los intentos de comprender el legado de la isla de Pascua, muchos misterios permanecen sin resolver. ¿Qué ocurrió realmente con sus habitantes? ¿Fue el hombre quien destruyó su hogar, o fue una fuerza externa, un castigo divino quizás, la que condujo a la isla a su ruina? Estas preguntas flotan en el aire salado, como un recordatorio de que hay historias que deben ser contadas, incluso si son aterradoras.
Las leyendas de la isla perduran, recordándonos que, en última instancia, somos solo huéspedes en este mundo, y que las fuerzas que nos rodean pueden ser más poderosas de lo que imaginamos. La isla de Pascua, con su belleza desgarradora y su historia trágica, sigue siendo un lugar de fascinación y terror. Un escenario donde el tiempo parece haberse detenido, donde las piedras han sido testigos mudos de un pasado que no quiere ser olvidado. Quizás, en su soledad, guarda aún secretos que el hombre no está preparado para conocer. Tal vez los moais, con su mirada perdida hacia el horizonte, nos advierten sobre el futuro que nos espera si no aprendemos de nuestra historia. En este rincón del mundo, el eco de un lamento antiguo sigue resonando, y quienes se atrevan a escuchar podrían despertar a fuerzas que preferirían dejar en paz. Caso número 5, el caso de Cicadas 3301. En el año 2012, un enigmático grupo bajo el seudónimo de Cicada 3301 irrumpió en la red como un relámpago en una noche oscura. Todo comenzó el 4 de enero, cuando un mensaje críptico apareció en diversas plataformas, incluidos foros de 4chan y Reddit. Este primer mensaje contenía un enigma que prometía un desafío sin precedentes para aquellos lo suficientemente audaces como para intentar resolverlo. La búsqueda de conocimiento, la sabiduría oculta y la libertad eran los temas recurrentes de este mensaje inicial, pero lo que realmente capturó la atención del mundo fue la complejidad y profundidad de los acertijos que acompañaban al texto. Cicada 3301 no era solo un grupo de entusiastas de los rompecabezas, sino que parecía tener un propósito más oscuro y misterioso que se iría desvelando a medida que avanzara la historia. El primer enigma oculto en las sombras de este mensaje inicial parecía ser un laberinto digital. Los participantes debían descifrar una serie de códigos que incluían referencias a textos antiguos, símbolos esotéricos y un sinfín de pistas que llevaban a diferentes ubicaciones físicas alrededor del mundo. Algunos decían que era una búsqueda del conocimiento oculto, mientras que otros especulaban que era una forma de reclutamiento para una sociedad secreta que operaba en las sombras, una organización que buscaba a personas con habilidades excepcionales para llevar a cabo sus designios. Con cada nueva pista, la atmósfera de intriga se intensificaba, y los cibernautas comenzaron a preguntarse si estaban ante una simple broma de Internet o ante algo mucho más siniestro. A medida que los días pasaban, los cazadores de enigmas se lanzaron de cabeza en esta búsqueda insaciable, viajando a lugares tan distantes como Estados Unidos, Francia, Polonia y Japón. En cada ubicación, encontraban carteles con códigos QR, fragmentos de imágenes y textos encriptados que parecían guiarles hacia la siguiente pista. Por ejemplo, uno de los mensajes llevó a los buscadores a una calle en Nueva Orleans, donde encontraron un cartel que contenía un código binario. Este código, al ser interpretado, reveló un nuevo conjunto de coordenadas geográficas, alimentando aún más la llama del misterio. Sin embargo, la sensación de que algo más estaba en juego crecía con cada descubrimiento, pues algunos de los participantes comenzaron a ser contactados de manera privada por individuos que afirmaban estar relacionados con Cicada 3301, pero cuya identidad permanecía oculta tras el velo del anonimato. Un componente inquietante de la saga de Cicada 3301 se centraba en la naturaleza de los acertijos mismos. Eran sofisticados, entrelazando conocimientos de matemáticas, filosofía, criptografía y teoría de la información. Las referencias a obras clásicas, como El Principito de Antoine de Saint-Exupéry y escritos filosóficos de figuras como Friedrich Nietzsche, hicieron que muchos creyeran que el grupo no solo buscaba reclutar, sino también probar la inteligencia y la moralidad de quienes se atrevían a seguir sus pasos. A medida que se despejaban algunas de las incógnitas, surgieron teorías perturbadoras sobre las verdaderas intenciones del grupo. Algunas voces sugerían que Cicada 3301 podría estar vinculada a agencias de inteligencia, mientras que otras insinuaban que podrían ser un culto que pretendía manipular y controlar a sus seguidores. La primera resolución significativa del enigma llegó en enero de 2013, cuando un pequeño grupo de cazadores de enigmas logró descifrar la mayoría de las pistas. Al hacerlo, recibieron un correo electrónico que les instaba a unirse a Cicada 3301. Sin embargo, este mensaje estaba impregnado de un tono ominoso, se les advertía que, al aceptar, entraban en un mundo que podría cambiar sus vidas para siempre,
Un mundo donde la verdad y la mentira se entrelazan y donde la búsqueda del conocimiento podría tener consecuencias inimaginables. Esta advertencia hizo que muchos reconsideraran su participación, temerosos de las repercusiones que podría acarrear el adentrarse en las oscuras aguas de lo desconocido. Con el paso de los años, la actividad de Cicada 3301 se volvió más esporádica, dejando a la comunidad de entusiastas en un estado de incertidumbre. En 2014, el grupo lanzó un segundo enigma, esta vez más complejo y desafiante que el anterior. El nuevo conjunto de pistas incluía referencias a la cultura pop, a obras literarias y a elementos de la historia moderna, como una especie de collage intelectual diseñado para poner a prueba no solo la inteligencia, sino también la creatividad de los participantes. Sin embargo, lo que realmente inquietó a muchos fue la percepción de que el tiempo se acababa, que había algo apremiante en la naturaleza de esta nueva entrega, como si se estuviera preparando a los participantes para un evento que cambiaría el curso de la historia. Las teorías en torno a Cicada 3301 proliferaron como hongos después de la lluvia, abarcando desde las más plausibles hasta las más estrambóticas. Algunos sostenían que el grupo era un experimento social diseñado para estudiar la psicología humana frente a la adversidad y el misterio, mientras que otros afirmaban que estaban involucrados en actividades ilícitas que iban más allá de la simple búsqueda del conocimiento. Entre las teorías más perturbadoras, una sugería que Cicada 3301 podía estar relacionada con la creación de un nuevo orden mundial, un colectivo que buscaría reescribir las reglas de la sociedad a través del control del conocimiento y la información. La idea de que un grupo anónimo pudiera tener tal poder generó escalofríos en quienes se detenían a reflexionar sobre las implicaciones de este fenómeno. Sin embargo, lo que más desconcertó a los investigadores y aficionados fue la aparente ausencia de una conclusión clara. A medida que se resolvían los enigmas y se revelaban nuevas pistas, el grupo parecía desvanecerse, como un susurro en el viento. En 2016, después de varios años de misteriosos acertijos y reclutamientos selectivos, Cicada 3301 desapareció casi por completo de la escena pública. El silencio que siguió dejó a muchos preguntándose si habían sido simplemente parte de un elaborado juego o si, en efecto, estaban más cerca de un secreto que podría cambiar el mundo. La falta de información y la nebulosa identidad de sus miembros agregaron una capa adicional de intriga y terror a la ya de por sí escalofriante saga. Las especulaciones continuaron creciendo en los rincones oscuros de la web, donde algunos afirmaban haber recibido mensajes encriptados de Cicada 3301 incluso años después de su aparente desaparición. Estos mensajes estaban cargados de simbolismo y criptografía, como si el grupo estuviera esperando a que nuevos reclutas llegaran a descubrir la verdad detrás de su misión secreta. Muchos empezaron a desarrollar un culto alrededor de Cicada 3301, venerando a sus enigmas y buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que existían. En este ambiente de fervor, surgieron historias de personas que supuestamente habían sido contactadas por el grupo, solamente para desaparecer sin dejar rastro, alimentando aún más la narrativa de que Cicada 3301 no era solo un enigma, sino un fenómeno que amenazaba con consumir a aquellos que se atrevían a acercarse demasiado. Hoy en día, el caso de Cicada 3301 continúa sin resolverse, un eco inquietante de lo que alguna vez fue un fervoroso llamado a la aventura intelectual. Se ha convertido en un símbolo de la búsqueda del conocimiento y de los peligros que pueden acechar en las sombras de la curiosidad humana. A pesar de la falta de respuestas concretas, el misterio persiste, dejando una estela de preguntas que continúan atormentando a quienes se atreven a asomarse a este oscuro abismo. Cicada 3301 sigue siendo un recordatorio de las profundidades inexploradas del conocimiento y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, un enigma que, hasta el día de hoy, sigue sacudiendo los cimientos de nuestra comprensión de la realidad. Caso número 6, el mayor misterio no resuelto del océano. En las profundidades del océano, donde la luz del sol apenas se atreve a penetrar, se encuentra un misterio que ha desconcertado a investigadores y aventureros durante décadas. El caso de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, el Boeing 777 despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, llevando a bordo a 239 almas. Desde ese momento, la aeronave se desvaneció sin dejar rastro, como si se hubiera tragado la misma oscuridad del océano.
Este evento no solo marcó un hito en la aviación moderna, sino que también reveló un abismo de teorías conspirativas, especulaciones macabras y un profundo sentido de inquietud que continúa resonando hasta nuestros días. En el transcurso de las primeras horas tras la desaparición, se desató una frenética búsqueda que involucró a 20 países y miles de millones de dólares en esfuerzos de rescate. Sin embargo, a pesar de los exhaustivos intentos por localizar el fuselaje, solo se encontraron fragmentos dispersos en las costas de África y en islas remotas del Océano Índico. La pregunta que atormenta a los investigadores es, ¿dónde está el resto del avión? Esta incertidumbre se convierte en un eco de angustia, ya que las teorías sobre lo que pudo suceder se multiplican, cada una más inquietante que la anterior. Una de las teorías más perturbadoras sugiere que el avión fue secuestrado. Algunos creen que un grupo terrorista logró tomar control de la aeronave y la llevó a un destino desconocido. Sin embargo, a pesar de que esta teoría parece plausible, la falta de comunicación o declaraciones de reivindicación por parte de cualquier grupo extremista deja un vacío que alimenta aún más la especulación. Los expertos en seguridad aérea han analizado el perfil de los pasajeros y la tripulación, buscando conexiones que pudieran apuntar a un posible motivo, pero encontraron poco más que el silencio ensordecedor que rodea al misterio. Otra línea de investigación se centra en la posibilidad de un fallo mecánico catastrófico. Sin embargo, la tecnología de la que dispone la aeronave y los sistemas de alerta temprana deberían haber permitido a la tripulación manejar cualquier eventualidad. La aparición repentina de problemas técnicos en el aire es un evento extremadamente raro, lo que lleva a los analistas a cuestionar la veracidad de esta hipótesis. De hecho, el vuelo MH370 era considerado uno de los aviones más seguros de su tiempo, lo que hace que esta teoría resulte aún más inquietante. Si no fue un accidente, ¿qué otra cosa podría haber provocado su desaparición? A medida que la búsqueda se extendía por el vasto Océano Índico, surgieron relatos de avistamientos extraños y fenómenos inexplicables. Algunas personas afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo la noche de la desaparición, mientras que otras hablaron de sonidos inusuales provenientes del mar. Estas historias, aunque anecdóticas, alimentaron la llama de la curiosidad y el miedo, dando lugar a teorías que van desde la intervención extraterrestre hasta experimentos secretos del gobierno. La idea de que el avión podría haber sido absorbido por un agujero negro o que sus pasajeros fueron testigos de un fenómeno sobrenatural se convirtió en el tema favorito de foros en línea y documentales sensacionalistas. En medio de este caos, surgió una figura clave en la narrativa del misterio, el capitán Zaharie Ahmad Shah, un piloto experimentado con más de 18.000 horas de vuelo. Su vida personal, marcada por el divorcio y una aparente pasión por la simulación de vuelo, llevó a algunos a especular que había planeado la desaparición del avión como una forma de escapar de sus problemas. Sin embargo, la mayoría de los expertos en aviación se mostraron escépticos ante estas teorías, argumentando que el capitán era un profesional dedicado y que su conducta no indicaba ningún signo de desesperación o intención maliciosa. No obstante, esta narrativa sigue siendo un componente inquietante del misterio, dejando a muchos preguntándose si realmente conocía más de lo que dejó entrever. Mientras tanto, las familias de los pasajeros vivieron en un limbo de dolor y desesperación. La falta de respuestas concretas sobre el destino de sus seres queridos se convirtió en una carga insoportable. En su búsqueda de closure, algunas familias recurrieron a la creación de grupos de apoyo, donde compartieron sus historias personales y lucharon por mantener viva la memoria de aquellos que desaparecieron. Sin embargo, la angustia de saber que sus seres queridos podrían estar atrapados en algún lugar del océano, quizás sufriendo, fue un peso que pocos pudieron soportar. Las reuniones anuales en conmemoración de la desaparición se convirtieron en rituales de duelo, donde las sombras del misterio parecían acechar a cada uno de los presentes. Con el paso de los años, la búsqueda del MH370 se convirtió en uno de los mayores fracasos de la historia de la aviación, lo que llevó a la comunidad internacional a replantear cómo se llevan a cabo las búsquedas en el océano. Nuevas tecnologías, como drones submarinos y sistemas de monitoreo avanzados, comenzaron a implementarse en un intento de prevenir que tragedias similares se repitieran. Sin embargo, cada nuevo esfuerzo por rastrear el avión parecía ser un recordatorio sombrío de la incapacidad humana para desentrañar lo desconocido.
Al mismo tiempo, surgieron voces críticas que cuestionaban la falta de transparencia de los gobiernos involucrados, sugiriendo que quizás había información que se mantenía oculta deliberadamente. Mientras los años transcurrían y la búsqueda se tornaba cada vez más infructuosa, la fascinación por el caso aumentó. Documentales, libros y podcast comenzaron a explorar las teorías, las preguntas sin respuesta y las implicaciones filosóficas de un evento tan desconcertante. La narrativa se enriqueció con cada nueva interpretación, llevándola a territorios cada vez más oscuros y surrealistas. Así, el MH370 se convirtió en un símbolo de los límites del conocimiento humano, un recordatorio de que, a veces, el océano guarda secretos que ni la ciencia ni la razón pueden desentrañar. A medida que el tiempo avanza, el vuelo MH370 sigue siendo una herida abierta en la conciencia colectiva, un recordatorio de que, incluso en la era de la tecnología avanzada, hay cosas que permanecen fuera de nuestro alcance. Las teorías sobre su desaparición continúan surgiendo, alimentadas por la imaginación humana y el deseo de entender lo incomprensible. En este océano de incertidumbre, el misterio seguirá vigente, esperando a que alguien, algún día, se atreva a enfrentar su oscuridad y desenterrar la verdad que yace en el fondo del mar.